Imaginen un eco resonando a través de los siglos, un susurro de historias olvidadas, de voces silenciadas. Durante incontables generaciones, hemos conocido la Biblia, un faro de fe y un pilar de la civilización occidental. Pero, ¿y si les dijera que lo que tenemos en nuestras manos es solo una parte de una biblioteca divina mucho más extensa? ¿Qué ocurrió con aquellos textos que una vez fueron considerados sagrados, pero que hoy yacen perdidos en las brumas del tiempo? Acompáñenme en este viaje fascinante para desentrañar el misterio de los libros perdidos de la Biblia. Para comprender la magnitud de esta pérdida, debemos retroceder en el tiempo, a los albores de la fe judeocristiana. La Biblia, tal como la conocemos, es una colección cuidadosamente seleccionada de libros a lo largo de siglos. El Antiguo Testamento, con sus profecías, leyes e historias, fue compilado a partir de diversas fuentes escritas y tradiciones orales que se remontan incluso antes de la escritura formal. Estas tradiciones, transmitidas de generación en generación, finalmente se plasmaron en rollos y códices que formaron la base de lo que hoy conocemos. El Nuevo Testamento, por su parte, surgió del torbellino de los primeros años del cristianismo, a través de las cartas de apóstoles, los relatos de la vida de Jesús y la expansión del Evangelio por todo el Imperio Romano. Sin embargo, las referencias dentro de la propia Biblia y los escritos de los primeros padres de la Iglesia aluden insistentemente a otros textos que alguna vez fueron conocidos, leídos e incluso venerados por comunidades enteras. Tomemos, por ejemplo, el libro de Jacer, mencionado 2 veces en el Antiguo Testamento, una vez en Josué 10:13, cuando se describe el asombroso evento de cómo el sol se detuvo en el cielo, y otra vez en 2 de Samuel 1:18, como la fuente de un conmovedor poema de duelo que David compuso en honor a Saúl y su hijo Jonatán, que contenía este libro que aparentemente se consideraba una autoridad histórica y poética para eventos tan significativos. Su rastro se desvanece misteriosamente en la historia, dejando tras de sí solo una pregunta intrigante sobre la riqueza literaria y espiritual que se ha perdido. Otro ejemplo fascinante que despierta la curiosidad de los estudiosos es el libro de los Hechos de Salomón, citado en 1 de Reyes 11:41. Este texto presumiblemente detallaba con minuciosidad el reinado glorioso y la proverbial sabiduría del rey Salomón, abarcando sus logros arquitectónicos, sus relaciones diplomáticas y quizás incluso los secretos de su renombrado juicio. Sin embargo, este libro ha desaparecido por completo del canon bíblico. ¿Qué detalles íntimos de su vida y gobierno, qué lecciones de su ascenso y caída se perdieron para siempre con él? El Nuevo Testamento tampoco está exento de estas intrigantes alusiones a escritos extracanónicos. En 1 de Corintios 5:9, el apóstol Pablo menciona explícitamente una carta anterior que había dirigido a la iglesia de Corinto, una misiva que no se conserva en la colección de sus epístolas que hoy forman parte del canon. ¿Qué guía específica, qué reprensión o qué instrucción ofreció Pablo a los corintios en ese texto perdido? Su contenido podría haber proporcionado una visión aún más profunda de los desafíos y las dinámicas de una de las primeras comunidades cristianas. La pregunta obvia que surge en la mente de cualquiera es: ¿por qué se perdieron estos libros? Las razones que se barajan son complejas y multifacéticas. Algunos textos, escritos en materiales perecederos como el papiro o el pergamino, inevitablemente sucumbieron al inexorable paso del tiempo, desintegrándose en fragmentos ilegibles o desapareciendo por completo. Otros pudieron haber sido víctimas de la destrucción deliberada durante periodos de intensa persecución religiosa o en medio de conflictos bélicos que asolaron la antigüedad. Y crucialmente, un número indeterminado de libros simplemente no cumplieron con los criterios establecidos por las autoridades eclesiásticas
durante el largo y sinuoso proceso de definición del canon bíblico, que se fue consolidando gradualmente a través de diversos concilios y decisiones teológicas a lo largo de los siglos. La formación del canon bíblico fue un proceso histórico largo, complejo y a menudo debatido, impulsado por una variedad de necesidades teológicas, litúrgicas y prácticas. Los líderes religiosos de diferentes épocas buscaron diligentemente discernir y autenticar aquellos escritos que consideraban genuinamente autoritativos, inspirados directamente por la divinidad y coherentes con las enseñanzas fundamentales que se transmitían sobre la fe. Este proceso de discernimiento inevitablemente implicó la exclusión de otros textos que, aunque pudieran haber sido populares o influyentes en ciertos círculos, no cumplían con los rigurosos criterios de canonicidad establecidos. Algunos de estos libros excluidos podrían haber ofrecido perspectivas valiosas y complementarias para comprender mejor el intrincado contexto histórico, cultural y las diversas corrientes de pensamiento que coexistieron dentro del judaísmo, del Segundo Templo y el cristianismo primitivo. Entre los llamados libros perdidos, que han suscitado una fascinación particular y un intenso debate entre académicos y teólogos, se encuentran textos como el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Pedro y el libro de Enoc. Estos escritos, aunque no forman parte del canon bíblico tradicional aceptado por la mayoría de las denominaciones cristianas, ofrecen perspectivas notablemente fascinantes sobre las creencias, las prácticas y las tradiciones de las diversas comunidades religiosas que florecieron en la época en que se estaban formando tanto el judaísmo rabínico como el cristianismo naciente. El Evangelio de Tomás, por ejemplo, es una enigmática colección de 114 dichos atribuidos directamente a Jesús, algunos de los cuales presentan sorprendentes paralelismos con las enseñanzas recogidas en los evangelios canónicos, mientras que otros revelan dichos únicos y a menudo crípticos que han desconcertado a los intérpretes durante siglos. El Evangelio de Pedro, por su parte, ofrece una narración distintiva y en algunos puntos divergente de los relatos canónicos sobre la pasión, muerte y resurrección de Jesús, presentando detalles que no se encuentran en los otros evangelios. El libro de Enoc, que en realidad es una colección de varios textos judíos antiguos, contiene vívidas visiones apocalípticas, elaboradas descripciones del mundo celestial y terrenal, y detalladas narrativas sobre los ángeles caídos y su influencia en la humanidad, ideas que curiosamente encontraron eco en algunos pasajes del Nuevo Testamento. Es de suma importancia destacar que estos libros no son considerados por la gran mayoría de las denominaciones cristianas como parte integral de la Biblia canónica, la colección de libros que se consideran divinamente inspirados y autoritativos para la fe y la práctica. A menudo se les denomina con los términos de apócrifos o pseudoepígrafos, términos técnicos que indican que su autoría es dudosa, que fueron escritos bajo seudónimos de figuras bíblicas importantes, o que simplemente no cumplieron con los criterios teológicos e históricos establecidos por las autoridades religiosas para ser incluidos en el canon. Sin embargo, a pesar de su exclusión del canon, el estudio riguroso y contextualizado de estos libros perdidos sigue siendo de un valor incalculable para los historiadores y los estudiosos de la religión. Nos proporciona una ventana única y privilegiada al rico y a menudo sorprendentemente diverso panorama religioso del mundo antiguo, ayudándonos a comprender con mayor profundidad el complejo entramado de creencias, prácticas y tradiciones que moldearon el contexto en el que se formó y se transmitió la Biblia que conocemos hoy. Nos permite apreciar la intrincada complejidad del proceso de selección canónica, las diferentes voces teológicas que existieron en las primeras comunidades de fe, y la miríada de influencias culturales que contribuyeron a la formación del cristianismo primitivo. ¿Podrían estos libros perdidos contener verdades revolucionarias que podrían alterar radicalmente nuestra comprensión fundamental de la fe judeocristiana?
Si bien es poco probable que contradigan los pilares teológicos centrales del cristianismo, sí podrían ofrecer valiosos matices interpretativos, perspectivas teológicas alternativas y detalles históricos y culturales adicionales que sin duda enriquecerían nuestra comprensión del pasado religioso y la evolución de las ideas teológicas. La búsqueda incansable de estos textos perdidos continúa hasta nuestros días. Arqueólogos aventureros y eruditos dedicados exploran incansablemente antiguas bibliotecas polvorientas, monasterios olvidados en remotos parajes y cuevas escondidas en desiertos inhóspitos, impulsados por la esperanza de desenterrar, aunque solo sean fragmentos de estas historias silenciadas durante siglos. Cada nuevo descubrimiento de un manuscrito antiguo, por pequeño que sea, tiene el potencial de arrojar nueva luz sobre la intrincada historia de la Biblia y el fascinante mundo del que surgió. El misterio perdurable de los libros perdidos de 1900 y la Biblia nos recuerda de manera elocuente que la historia de la fe es un tapiz intrincado y fascinante, tejido con innumerables hilos de tradición, debate y descubrimiento, muchos de los cuales a veces se pierden en las brumas del tiempo, pero cuyo rastro aún podemos intentar seguir con diligencia y curiosidad. Aunque estos textos no formen parte del canon bíblico actual, su mera existencia y el persistente enigma de su desaparición nos invitan a una exploración más profunda y reflexiva de nuestras propias raíces religiosas y del asombroso proceso histórico por el cual se formó el libro sagrado que ha moldeado profundamente la historia de la humanidad durante milenios. Si este apasionante viaje a través del tiempo y los intrigantes misterios bíblicos les ha resultado cautivador e iluminador, no olviden darle un merecido like a este video y activar la campanita de notificaciones para no perderse futuras exploraciones fascinantes como esta. Hay innumerables historias más esperando ser descubiertas y compartidas. Gracias por acompañarnos.